Como decíamos, el Pro2 es un simulador comercial, ¿verdad? Y que tiene diferentes funciones, que son, bueno, sobre todo lo que es predecir el comportamiento de un proceso utilizando principios de ingeniería. Como habíamos dicho, los cálculos de balance de materia-energía, equilibrio entre fases, entre otros. Asimismo, damos los datos de entrada, estos calculan y obtenemos resultados, que luego nosotros los vamos a analizar. El elemento esencial para estos simuladores de procesos son los modelos matemáticos, lo que conlleva las leyes de conservación, termodinámica, restricciones, también para lo que es el control y diseño. Engloba también lo que son los sistemas de ecuaciones algebraicos y diferenciales. O sea, nos da una forma completa de un modelo matemático de un proceso. Los métodos de resolución son los siguientes. Tenemos métodos de secuencial modular, el orientado a ecuaciones, un modelo simultáneo, y finalmente la simulación dinámica. Esto les voy a explicar más adelante con la siguiente lámina. El secuencial modular, ¿qué es lo que hace? Son cajitas negras, y quiere decir, nosotros damos las condiciones de entrada, a la vez damos las condiciones de cada uno de estos equipos, y lo que finalmente hace es calcular las salidas. Para lo que es orientado a ecuaciones, lo que hacemos es, como dice su nombre, colocar las diferentes ecuaciones del proceso y asimismo calcular las salidas. El simultáneo es una combinación entre lo que es el secuencial modular y el orientado a ecuaciones. Entonces, el Pro2, ¿qué tipo de modelo es? Es un modelo secuencial modular. ¿Qué quiere decir? Que damos los datos de entrada, las condiciones de los equipos y obtenemos las salidas, que son los resultados. Bien, entonces todos estamos en esta pantallita, ¿verdad? ¿Sí la podemos ver? La de los colores. ¿Qué significa cada uno de estos colores? Bien. Recordemos un semáforo. El rojo, ¿qué quiere decir? Alto, hay que detenerse. Quiere decir que en este caso en el PROS que falta un dato. El amarillo, ¿qué quiere decir? Que es advertencia. Nos estamos saliendo en este caso de un límite dado por los mismos datos. El verde quiere decir que es un dato dado por el mismo programa, por default. Y el azul quiere decir que en este caso el problema fue completamente resuelto. ¿Bien? Ok, entonces vamos a darle OK. ¿Bien? Todos en este caso deberíamos estar más o menos en una pantalla del Pro2, del ejercicio. Ahorita les voy a mostrar. Tienen en este caso una barra de título, con el nombre justamente del archivo. Tienen unas pestañas, las que vemos justamente señaladas, que dicen Input Description, Units of Measure, ¿verdad? También tienen en este caso una barra de mensajes. El de ustedes me parece que está en blanco. No se preocupen, eso a medida que realicemos esta capacitación lo vamos a obtener los resultados. También tenemos una paleta donde nosotros vamos a encontrar las corrientes y los diferentes equipos. Equipos para lo que es los cambios de presión, columnas, reactores, intercambiadores de calor, sólidos, incluso de utilidades para lo que es en este caso controladores y para optimización. Y finalmente, sin olvidar, la parte principal donde justamente está nuestro diagrama de proceso. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a realizar la simulación del proceso que se muestra a continuación. Es una planta de refrigeración típica en el procesamiento de un gas natural. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Es familiarizarlos ustedes con los pasos básicos para construir una simulación en Pro2. Para este tipo de ejercicio vamos a utilizar el siguiente método, que es el método termodinámico de Penn-Robinson, con unas características, que son las correlaciones de petróleo para las propiedades de transporte. Bien, este es el diagrama que vamos a hacer el día de hoy. En el mismo archivo PDF tenemos las indicaciones de cada uno de los componentes, las condiciones de alimentación, y además las condiciones para cada uno de los equipos. Bien. ¿Cuál es el paso inicial, el paso 0? Tenemos que primero definir nuestro problema. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a dar clic donde dice Input Description y nos va a salir la siguiente pantalla. Tenemos el identificador del proyecto, podemos ponerle un número, bueno, el proyecto número 1, el problema, asimismo número 1.
un nombre, en este caso podemos poner que es algo en inglés, y la descripción del problema. La descripción del problema lo podemos tomar del ejercicio que llenamos eso, colocamos OK. Bien, ¿cuáles son los pasos esenciales para realizar una simulación en Pro2? Son 7 pasos. El primer paso es colocar las unidades de medida. El siguiente, seleccionar los componentes a utilizar. Luego definimos el método termodinámico. Finalmente, una vez definido eso, construimos el diagrama de flujo del proceso con los equipos y corrientes que se encontraban del lado derecho de la paleta. Siguiente de eso, especificamos las corrientes de entrada. Luego especificamos, en este caso, las condiciones de cada uno de los equipos. Y finalmente, corremos la simulación y visualizamos nuestros resultados. Entonces, vamos recordando el primer paso, que era colocarnos donde dice unidades de medida. A ustedes les debería aparecer esa pantalla. Si tenemos las mismas unidades. Tienes, Miriam, las unidades están en... temperatura está en métrico. Bien. Creo que la imagen que tienes no está en métrico. No. Pero en este caso lo vamos a llevar al mismo sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a donde dice Initialized from UML Library. Damos clic ahí y nos va a aparecer la siguiente pantalla. ¿Verdad? Vamos en este caso a inicializarla en el sistema inglés. Entonces seleccionamos la barra que está aquí. Nos van a salir 3, el sistema inglés, el sistema métrico y el sistema internacional. En este caso nosotros seleccionamos el sistema inglés. Una vez que hacemos eso, colocamos OK. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con el sistema inglés de nuestro problema. ¿Estarán correctas todas las unidades de acuerdo al problema que se les envió? ¿O hay que cambiar alguna unidad? En este caso, si revisan el problema, viene dado en este caso por P6G la presión, no en P6A. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que realizar el cambio. Vamos a donde dice la presión, seleccionamos en este caso la flecha y buscamos en este caso el valor, la unidad de P6G, que es pound por inch al cuadrado, Gauge. Ese es P6G. Una vez que tenemos todo eso seleccionado, damos OK. Bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? De acuerdo a nuestros pasos, era seleccionar los componentes. Vamos donde dice Component Selection. ¿Bien? Entonces, verifiquemos que los componentes que tenemos ahí son iguales a los que están en el problema. Entonces, ahí, bueno, Diana me dijo que no, falta agregar. Así es, hay 2 compuestos que hay que agregar, de acuerdo a nuestro problema. ¿Cuáles son? Uno es el nitrógeno, y el otro es un componente petrolífero, del petróleo. Entonces, ¿cómo los agregamos? Vamos a donde dice Select from List. ¿Sí? Bien, aquí en este caso nos va a salir un componente, una data que justamente tiene el Pro2, donde nosotros podemos buscar el componente que necesitamos. Además, ¿cómo lo podemos buscar? Ya sea por el nombre completo, full name, por la fórmula química, si no recuerdo el nombre, entonces al menos la fórmula, el alias justamente que viene dado por el mismo programa, y así mismo un número que está dentro del programa. Lo más ideal para nosotros sería en este caso el nombre completo o la fórmula química. ¿Sí? Por eso tenemos diferentes aquí data de bancos. Puede ser por todos los componentes que dan, por el mismo proceso. Puede ser en este caso si necesito algún componente de alcoholes, lo puedo buscar en todos los componentes, o si no, en la sección donde dice alcoholes. Bueno, puedo ingresar en este caso por fórmula química o por nombre. Vamos a hacerlo por fórmula química. En este caso busquemos el nitrógeno. ¿Verdad? Una vez que lo encontramos, lo seleccionamos y lo vamos a añadir. Bien. ¿Solo faltaba el nitrógeno o algún otro componente más? Ok, ya vamos a agregar el C6. Entonces agregamos, ponemos OK. Listo. ¿Cómo agregamos el C6? Un componente del petróleo.
Entonces tenemos la opción de petróleo, ¿verdad? Y aquí para estos componentes tenemos que agregar ciertas condiciones. Si poseemos el punto de ebullición normal, los grados API, el peso molecular, y eso lo vamos a añadir. Según vamos a ir a ingresar de acuerdo a nuestro problema. Solamente que son para el punto de ebullición normal 210 y 73 grados API. Bien. Si se dan cuenta de los colores, el rojo quiere decir que faltan datos por agregar. Para estos casos, con colocar solamente 2 datos, ya tenemos definido este componente. Bien. Y aquí mismo le podemos dar su nombre. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, damos OK. Listo, entonces, ahora poseemos todos los componentes de nuestro problema. ¿Qué pasa si tengo un componente que no está de acuerdo al problema? Lo que puedo hacer en esos casos es selecciono ese componente y voy a donde dice delete. Entonces aquí me dice que voy a remover el agua de justamente toda esta composición. Le pongo que sí. Listo, ahora sí, tenemos todos los componentes justamente indicados en nuestro problema. Una vez que seleccionamos todos esos componentes, ponemos OK. Que si recordamos es la parte termodinámica. Bien. En la parte termodinámica, y si recordamos nuestro ejercicio, dice que utilicemos el método Penn-Robinson. ¿Dónde nosotros lo vamos a buscar? Una vez que tenemos nuestra ventana, tenemos justamente 3 selecciones. Tenemos la categoría, que son los más comúnmente usados, los que tienen en este caso ecuaciones de estado, de actividad líquida por electrolitos o paquetes especiales, por ejemplo, lo que son aminas, ¿verdad? La categoría. El método primario, que justamente tenemos nuestros modelos termodinámicos, que pueden ser los más comúnmente usados, Schwabe-Rayleigh-Wong, Penn-Robinson, SRK, Ideal, los más comúnmente usados, donde justamente tenemos los métodos primarios, y aquí nos salen los modelos termodinámicos. De Schwabe-Rayleigh-Wong, aquí tengo el de Penn-Robinson. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo voy a añadir. Pero tengo este otro componente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo tengo que borrar. Entonces lo selecciono y voy a delete. Entonces ahora sí, tengo lo que en este caso es el método Penn-Robinson. En nuestro problema nos dice algo más, que debe tener en este caso correlaciones de propiedades de transporte. ¿Cómo yo lo adiciono? Voy a donde dice Modify, ¿verdad? Aquí incluso tengo varios métodos. Yo puedo cambiarlo. Si en este caso queremos que la densidad líquido no sea en grados API, podemos buscar otro método, pero eso no lo vamos a modificar, vamos a dejarlo tal y como está ahí. Entonces, vamos a donde dice propiedades de transporte. En nuestro problema, en este caso, dice que tiene que ser de la parte del petróleo. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a donde dice Pure Component Average y buscamos que tenga correlaciones petrolíferas. ¿No? Si se dan cuenta, va en este caso de otro color, de que es de color azul. El verde es dado por default en el mismo programa. El color azul es que nosotros lo estamos definiendo. Una vez realizado esto, colocamos OK, OK, y finalmente el último OK. El paso es construir nuestro diagrama. Verifiquemos que tenemos los mismos equipos que nos dan el problema. Hay que revisar que estén los mismos equipos en el ejercicio que estamos viendo ahora en Pro 2. Si no es así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adicionar cada uno de estos equipos. ¿Dónde los vamos a hallar? En la paleta, que está justamente del lado derecho. Tenemos para generales, donde están las corrientes. Tenemos asimismo lo que es el flash, mezclador, separador. Tenemos para los cambios de presión, lo que es columnas, reactores. Entonces, tengo que revisar que tengo todos los equipos. En este caso, para nuestro problema, aquí faltan 2 equipos más. Un intercambiador y un flash. Entonces, vamos a donde dice intercambiadores de calor, selecciono el equipo,
lo arrastro en este caso a mi hoja en blanco, el flowsheet. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, está de color rojo. Quiere decir que tengo que ingresar los datos de esta operación. Asimismo, vamos buscando el flash. En este caso está en la parte general. Lo selecciono y lo arrastro. Bien, así. Ok, entonces ya tenemos nuestros equipos. ¿Qué es lo que nos falta? Las corrientes. Si nos damos cuenta, justamente aquí donde dice streams, son nuestras corrientes. Y las vamos a ir adicionando. Ahora, ¿cómo conectamos la corriente al equipo? Lo que hacemos en este caso va a ser lo siguiente. Seleccionamos la corriente, ¿verdad? Todos estamos ahí. Y si se dan cuenta, en el equipo hay... ¿Se salió? Bien. Si nos damos cuenta, en el equipo hay en este caso unos colores rojos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo voy a conectarlo a mi equipo. Para lo que es el intercambiador, recuerden que teníamos una entrada caliente y una entrada fría. ¿Sí? Si lo colocamos de esta manera, vemos que nuestra corriente se conectó al equipo. Necesito otras corrientes más. Selecciono así mismo, como los equipos. Seleccionamos la corriente, o una de dos. Podemos conectar, si ven que en este caso para cada equipo tienen sus conectores, son de color rojo, entonces nosotros nos posicionamos en esos conectores, y así mismo arrastramos la corriente. Si nos damos cuenta en el flash, en el separador, en ambos lados está de color rojo, entonces yo lo voy a anexar a ese lado. Bien, ahí en este caso unimos nuestro intercambiador con el separador. Como es un flash, así mismo como dijo Iris, en este caso vamos a hacer una separación líquido-vapor. Entonces, colocamos así mismo la corriente, seleccionamos donde está la parte roja, lo podemos arrastrar, ya tenemos nuestra corriente en la parte superior, y así mismo hacemos en la parte inferior. Que hemos ya colocado todos los equipos y corrientes dentro del flowsheet, el siguiente paso es colocar las condiciones de mi corriente de entrada, que justamente lo vamos a colocar de acuerdo a lo que viene indicado en nuestro ejercicio. Todos entonces vamos a dar clic, doble clic donde dice Inlet Gas, la corriente de entrada. Y deberíamos estar en esta ventana que está aquí. Bien, entonces, tengo que definir la composición y el flujo de esta corriente, así mismo como las condiciones térmicas, como tengo aquí, así. Aquí justamente lo defino qué tipo de corriente es, de composición definida, o sea, si en este caso el problema mismo me lo indica, puede ser incluso de petróleo, o puede ser incluso de la parte sólida, ¿sí? Como en este caso, en mi problema, me indican cuáles son las condiciones de esa corriente, y el flujo, yo voy entonces a darle clic aquí en Composition Define, como está dado por default, y donde dice Flow Rate and Composition. Doy clic aquí, ¿sí? Se nos abre esta ventana que tenemos aquí. Entonces tenemos que verificar qué especificación nos dan. Puede ser un flujo total, el flujo de toda la corriente. Puede ser que tenga un flujo para cada componente, o las concentraciones de dichos componentes. Entonces, dependiendo de lo que me indique el problema, yo lo voy a ingresar. Si en este caso no me da un flujo total, me da solamente el flujo de cada componente, debe tener un determinado flujo, entonces voy donde dice Individual Component Flow Rates, y aquí justamente voy a ingresar la cantidad para cada uno de los componentes. En este caso, en el problema, nos da un flujo total. Bien, entonces tenemos que revisar que tengamos las mismas unidades como en nuestro problema. El problema está en 40 pies cúbicos por día. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiar las unidades y no irme directamente a las unidades de medida? Puedo hacer lo siguiente. Voy a seleccionar en este caso donde tengo mi flujo total de componentes, el flujo total de la corriente. ¿Va? Le doy clic ahí, y si se dan cuenta, se me activaron las pestañas que tengo acá arriba. Una que dice UOM. Ese UOM, recordemos que es Units of Measure. Entonces vamos a darle clic a donde dice UOM.
Y aparece esta ventana que tengo aquí. Ahí me dice justamente convertir mis unidades de medida. Si en este caso, bueno, pues tengo las bases. Si deseo en este caso que sea en moles, ¿verdad? Aquí tengo justamente mis unidades para moles. Quiero que sean kilogramos por hora, kilogramos por minuto. Tengo también para masa, ¿verdad? Para lo que es la parte líquida, el volumen, o la parte de vapor. ¿Sí? Nuestro problema, ¿verdad? Justamente la parte de vapor, y nos dice que son pies cúbicos por día. Bueno, ya lo seleccioné, ¿verdad? Entonces selecciono pies cúbicos por día. Y una vez que realizo esto, voy a donde dice Change Units. O sea, voy a cambiar esas unidades. Y le doy clic. Entonces ahora sí, me cambió a pies cúbicos por día. ¿Cuánto es ese valor? 40 pies cúbicos por día. Tal y como me indica el problema. Sí. Entonces, una vez realizado eso, tengo que revisar mi composición. Recuerden que en el problema dan composición para cada uno de los componentes. Y tenemos que fijarnos que el total nos dé, en este caso, bueno, si es una composición molar, recordemos que en composición a lo máximo que podemos llegar es a 1, o si no, al 100%. Realizamos eso, colocamos OK. Listo. Hemos colocado nuestra composición en flujo. Ahora tenemos que definir nuestras condiciones térmicas. Para este problema, tenemos la temperatura y la presión. Recuerden que estamos hablando del sistema inglés, que son 120 grados Fahrenheit, tal como está aquí, y la presión, que son 205 psi. Bien, la parte de lo que es termodinámica, eso se define lo que nosotros hicimos anteriormente. Esto no movemos. Y luego le colocamos OK. El siguiente paso es justamente ingresar las condiciones de cada equipo. Vamos a ingresar, vamos en este caso con el primer flash. Damos doble clic. Nos va a aparecer la ventana del flash. ¿Qué condiciones puedo especificar para este equipo? Tengo en la primera especificación, tenemos aquí lo que es presión, puede ser caída de presión o temperatura, ¿verdad? Y luego tenemos la segunda especificación. Puede ingresar tanto la especificación que me dan para el equipo, que quiere decir, o sea, puede ser si me da temperatura, me da el calor, el punto de rocío, o también la parte isentrópica, ¿verdad? Y asimismo adiciono su valor. O también puedo adicionar lo que es la especificación del producto, o sea, qué es lo que yo deseo obtener. Si en este caso yo deseo obtener en la parte de líquido que sea un 80% de la composición. Entonces, una vez ingresado todas las condiciones de cada equipo, lo que tengo que hacer es correrlo. Recordemos en este caso los colores. ¿Dónde lo puedo correr? Voy justamente donde dice Run. La flecha como Play. Que dice Run. Yo lo corro. Entonces, para hacer la tabla de resultados, tenemos dos opciones. En este caso podemos seleccionar lo que es el Stream Property Table. Está al lado del, justamente vemos el semáforo. Al lado me dice generar el reporte. Lo puedo generar dándole clic. ¿Verdad? Me dice que aquí, si quiero generar reporte, le pongo que sí. ¿Verdad? Y me va a llevar en este caso a una nota donde está detallado todo el reporte de este sistema. Es en la parte de abajo del reporte donde dice Stream Property Table. Yo doy clic y si pueden ver que se forma un rectángulo. Ese rectángulo yo lo pego en este caso en la hoja del flowsheet. Entonces, damos doble clic en esa tabla, nos sale esta ventana. Sí. En esta ventana me va a pedir, bueno, el listado de propiedades que normalmente usamos. O sea, ¿qué queremos ver en esa tabla? Puede ser el balance de materia, una tabla corta de propiedades, un resumen de todas las corrientes, ¿sí? Asimismo de composiciones molares, reporte de los gases. En este caso vamos a ver un resumen de todas las corrientes. Seleccionamos la opción, Stream Summary. Bien.
En la siguiente parte donde dice Stream Selection, ¿verdad? Me dice que, ¿qué es lo que en este caso, qué resumen yo deseo ver? De una corriente, de todas las corrientes. Si es de una sola corriente, entonces yo selecciono la corriente que deseo ver y la puedo añadir. Selecciono la corriente, donde dice Available Streams, la primera pestaña, la adiciono, entonces esa corriente yo voy a poder ver sus resultados. Pero si quiero ver de todas las corrientes, para no estar añadiendo una por una, voy donde dice Add All, abajo de Add. ¿Sí? Y ahí inicié todas las corrientes para poder ver sus resultados. Una vez que realice eso, doy clic en OK. Y si nos damos cuenta, en nuestra tabla nos va a salir el resumen de todo, en este caso de todas las corrientes. Con eso tenemos en este caso los 7 pasos básicos para correr una simulación en Pro2.